Muy buen día. En este momento daremos un vistazo a el por qué se utilizó el programa Proteus. Para dar una explicación al por qué se usó, examinaremos aquellos programas los cuales entraron en la preselección, los cuales fueron Eagle, Altium, Proteus, KiCad, DecisionSpart. Estos programas compartían una serie de características entre ellos para la realización del proyecto. ¿Por qué escoger Proteus? Consta de dos aclaraciones para asumir que Proteus es la mejor opción. La primera es su bajo consumo de recursos computacionales, ya que ésta puede correr en cualquier computador y no necesariamente tiene que ser de una gama alta. Otras son sus funciones y características, las cuales son la creación de esquemas y simulación eléctrica, o lo que es la solución de enrutamiento de circuitos impresos, además de otros módulos disponibles para Proteus como lo es el BSM, el diseño de software y el Visual Diner. A continuación, mi compañero explicará acerca de los materiales. Bueno, entonces los materiales que utilizamos pues, para la fuente de voltaje reguladora, cabe destacar que nuestra fuente reguladora es de 0 a 24 voltios, pero inicialmente pues, el fin del proyecto era de 0 a 12 voltios, pero dadas las circunstancias pues era mucho mejor tener una fuente que no pudiera regular mucho más voltaje. Inicialmente se utilizaron pues la fuente de voltaje de corriente alterna, se utilizó un condensador, el puente de diodos, un regulador de tensión con código LM317, también se utilizó el potenciómetro variable, una resistencia y el transformador. Ya mi compañero aquí va a explicar pues, como el paso a paso que se utilizó para poder llegar al proyecto final. Como dijo mi compañero, empezamos con una fuente. Esta fuente la simulamos con 120 voltios de corriente alterna hasta una frecuencia de 60 Hz, que es la frecuencia que maneja actualmente Colombia. Esta fuente se usa detrás de nuestro transformador, donde nuestro transformador va a convertir esta onda en una onda más de corriente directa. Y ahí seguirá nuestro puente de diodos, que ya nuestro puente de diodos saca esa onda de corriente alterna, ya comienza a sacar una corriente totalmente continua o directa. Tenemos nuestros dos transformadores, nuestro LM317, es el regulador de voltaje, tiene la característica de tener la configuración variable. Esta fuente reguladora es controlada vía una resistencia variable. La principal función de una fuente de voltaje es suministrar la potencia de carga necesaria. Tenemos nuestra resistencia regulable o potenciómetro, lo cual pusimos una serie, una resistencia, pusimos un condensador y a todo ese circuito le dimos nuestro voltímetro, que nos va a decir la medida final. Lo simulamos. Como podemos ver en nuestro osciloscopio, tenemos nuestras entradas, que las va a continuación a explicar. Como les dije, el punto A se conectó detrás de nuestro transformador, siendo una corriente alterna. Así se vería la corriente alterna. Después vamos con nuestro punto B, que es el azul, también sigue siendo alterna, pero ya aquí baja la intensidad de corriente, ya no son las 120, sino un poco menos que 120. Ya pasa por nuestro puente de diodos, donde en este punto, que es nuestro punto C, va a ser ya una corriente totalmente continua, y ya por ende al final vamos a tener nuestro total convertido a toda nuestra corriente, donde lo podemos ver en el esquema, donde podemos ver 5 voltios, y aquí en entrada vemos 84, 85. Pero podemos regular esto, como podemos ver, ahí va aumentando el número. Teníamos 5 y pasamos a 10 voltios. Esta sería nuestra fuente de voltaje de 12 voltios. Compensando los 12 voltios, ahí ya tenemos los 12 voltios. Como pudieron ver, con el solo potenciómetro podemos elevar o bajar nuestro
nuestro voltaje a como nosotros queramos. Esto es todo.